de materia y cuáles son las extensivas que dependen principalmente de la cantidad de materia que contenga. Así que bueno, esta es la presentación de la clase de hoy. En relación a las definiciones, ustedes en la página 125, bueno, ya ven la definición más importante, por el cual se define lo que es química, bien como el estudio de la materia y de los cambios que ocurren en ella. Bien, siempre haciendo foco en este concepto de materia. Bien, que tiene que quedar claro que la química va a estudiar principalmente, primero las va a clasificar y después las va a estudiar según sean sus propiedades. Bien, ya sean propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades intensivas o propiedades extensivas. Es importante recalcar en este sentido que el estudio, o se inicia el estudio, sobre todo a nivel macroscópico, lo que es observable a simple vista. Bien, en donde no solamente se puede observar, sino también se puede medir, bien, muchas de las propiedades que tenga la materia. ¿Qué es la física? Bien, tomando el concepto de que nosotros al inicio del primer cuatrimestre de la carrera de enfermería universitaria vamos a ver una primera parte de química biológica y una segunda parte de física biológica. Bueno, ¿qué es? ¿Qué va a estudiar la física? Y principalmente las leyes y la propiedad de la materia. Fíjense que la materia básicamente está presente en el estudio de estas dos ciencias, ¿no? Tanto en la química como en la física. Pero en la física, además, vamos a estudiar otro concepto que es el de la energía, bien, especialmente lo relacionado con el movimiento y la fuerza, que para nosotros, para esta carrera de salud, es muy, muy importante porque vamos a ver todo lo que esté relacionado con la mecánica y su aplicación en la biología, que es el área específica de la biomecánica. Vuelvo a repetir, muchos de los conceptos yo voy a ir relacionando con lo que ustedes van a tener que cursar en el cuatrimestre, donde vamos a volver a retomar algunos conceptos, bien ya no en forma tan detallada como lo vamos a hacer ahora, sino que una vez que ustedes aprueben el cursillo, vamos a estar en condiciones, al hacer un ciclo de nivelación, de poder profundizar sobre los conceptos que siguen. Bien, pero básicamente lo importante es que queden en claro algunos de los conceptos fundamentales, iniciales, para poder abordar luego el estudio de la físico-química biológica. En relación a la materia, bueno, esto ya es una definición muy conocida, todo aquello que ocupa un espacio y posee una masa, bien. Muchas veces nosotros consideramos a la materia como aquello que lo podemos ver, pero fíjense que un ejemplo de materia es el aire que respiramos, bien, al cual lo podemos sentir, y obviamente el oxígeno que contiene es una sustancia fundamental para el organismo. Bien, el agua es otro tipo de materia muy importante para el organismo, ya que representa el porcentaje mayor de la sustancia que componen al organismo humano. Bien, y el concepto de energía, bueno, que esto lo vamos a desarrollar principalmente cuando veamos biofísica, bien, como todo aquella capacidad para realizar un trabajo, una actividad vigorosa. Para nuestro caso, nosotros nos focalizamos en las actividades que desarrolla el organismo en base bien, al metabolismo químico que posee. Bueno, todos estos conceptos yo voy a ir adelantándoles un poco de lo que vamos a ver bien en el desarrollo de lo que va a ser físico-química biológica. Una de las características principales de la energía es que no tiene una sola forma, ¿bien? Porque existen distintas formas de energía y hay una unidad específica donde nosotros vamos
vamos a desarrollar este tema y las distintas formas de energía relacionadas con lo que es la bioenergética. Bueno, fíjense que son conceptos, lo que es química y física son definiciones sencillas. Bien, la física se diferencia de la química en que básicamente se, se le expresa a través de lo que son las leyes físicas, ¿no? Y para expresar las leyes físicas, bueno, hay que aplicar un método conocido como el método científico. Sin embargo, bueno, todos estos temas los vamos a desarrollar oportunamente en su debido momento. Vamos a ver, ya que hemos hablado de la química y de la física relacionada con la materia, cómo se clasifica. Bien, y en el apunte, básicamente hay dos clasificaciones en relación a la materia. Bien, una tiene que ver según lo que es su composición. Fíjense que acá hay dos grupos bien definidos. Por un lado están las sustancias puras y por el otro lado están las mezclas. Bien, fíjense que la característica según su composición para las sustancias puras siempre es fija y para las mezclas siempre es variable. Ambas son tipos de materia. Bien, sin embargo, dentro del primer grupo nosotros encontramos por un lado elementos y por el otro lado compuestos. Bien, y los elementos básicamente van a representar aquellas sustancias, bien, que no se pueden separar en otras más sencillas, o sea que son las sustancias más simples. Bien, acá vamos a encontrar en los elementos, todos aquellos elementos presentes, por supuesto, en lo que es la tabla periódica. Bien, en una de las unidades, bien, y lo que está relacionado con la tabla periódica, nosotros vamos a avanzar más en este tema, bien, pero lo fundamental de los elementos, bien, que hasta el momento, bueno, según la bibliografía propuesta para este cursillo, bien, la tabla está conformada por 118 elementos, bien, una parte muy reducida de estos, bien, entre 20 elementos aproximadamente, 20 elementos de esos 118 elementos son los que conforman principalmente el cuerpo humano. Bien, a esos elementos nosotros los conocemos como bioelementos o elementos biógenos. Bien, que también forma parte de lo que es la físico-química biológica. Todos estos elementos, vale resaltar que se encuentran en la tabla periódica y siempre están representados por un nombre y un símbolo. Bien, muchas veces cuando este símbolo siempre van a ver que está representado primero con una letra mayúscula y algunos tienen seguido una letra minúscula. Esto es principalmente para diferenciarlo. Fíjense que asociaciones de elementos, bien, van a formar compuestos que también son también un tipo de sustancia pura, bien, y que forman compuestos, algunos con notable acción, bien, y efecto a nivel biológico, algunos imprescindibles, bien, vamos a ver, por ejemplo, la molécula del agua como un compuesto la cual, según su estructura molecular, es responsable de todas las propiedades que tiene el agua, a la cual nosotros la consideramos como el solvente universal, ¿bien? Y podemos clasificar los distintos compuestos según su solubilidad en agua. Por el otro lado tenemos las mezclas, que es un segundo grupo, o un segundo tipo de materia, donde vamos a encontrar que están formadas por dos o más tipos de sustancias, siendo su composición variable y pudiendo ser fácilmente separadas a través de procesos físicos. Bien, dentro de estas mezclas nosotros vamos a encontrar mezclas homogéneas, bien, y mezclas heterogéneas. Aquellas mezclas homogéneas van a tener principalmente una composición uniforme,
Bien, y muchas veces resultan de una disolución de una sustancia sólida en un líquido. Bien, si esta sustancia sólida nosotros decimos que es el cloruro de sodio y la disolvemos en una porción líquida de agua, vamos a tener una disolución, bien comúnmente llamada como agua salada, bien otras que son específicamente de metales, como el latón, bien, pero las mezclas homogéneas siempre van a estar compartiendo una misma fase, bien, y las mezclas heterogéneas van a ser o van a tener una composición no uniforme, y si nosotros ponemos de ejemplo el agua y la arena, vamos a ver claramente que en estas mezclas existen dos fases, ¿bien? Una fase líquida acuosa y una fase sólida de arena. Bien, es de ahí que pueden ser soluciones o mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas según sea su composición. Básicamente esto es lo que es la clasificación general. Nosotros siempre tenemos que tener presente cuándo son elementos, cuándo son compuestos, cuándo es una mezcla. Bien, y si la mezcla está en una fase, si es para el caso de la mezcla homogénea, si están en dos o más fases para el caso de las mezclas heterogéneas. Fíjense que a través de cambios químicos, un elemento puede transformarse en compuestos. Bueno, estos son algunos de los elementos y símbolos propuestos en las cartillas. Bien, vamos a tratar de referirnos solamente al contenido de la cartilla. Bien, es por eso que yo les he separado en este Power la figura más importante, que nos permitan interpretar, por un lado, el contenido de la cartilla y por el otro lado, comprender cuáles son los conceptos, definiciones y características más importantes por el tema o para el tema que se le dé. Fíjense que para estos elementos, bueno, nosotros tenemos el nombre, viene el aluminio, con un símbolo AL, una A mayúscula seguida de una letra L. Bien, fíjense que el aluminio y el arsénico, los dos comienzan con la misma letra, sin embargo, son distintos elementos. Es por eso que la segunda letra en minúscula es la diferencia principal. Bueno, hay elementos muy conocidos, bien, de los más importantes. Nosotros debemos siempre resaltar los 4 elementos principales para lo que es la vida misma, ¿no? Y esto es el carbono, por un lado, bien, que forma una serie de compuestos denominados orgánicos. Bien, el hidrógeno, bien, que es también un elemento muy, muy importante. El oxígeno, que su combinación con el hidrógeno forma la molécula del agua, y lo que es el nitrógeno, bien, que tiene una serie de particularidades y que forma también compuestos nitrogenados y grupos funcionales con elevada actividad biológica. Bueno, todos estos compuestos, viene el agua, las moléculas orgánicas, bien los compuestos nitrogenados, son los que posteriormente van a formar los compuestos más importantes para la vida misma. Otra clasificación de la materia, como ya habíamos dicho antes, es según su estado de agregación. Y habíamos dicho también que es la clasificación más conocida, por el cual nosotros podemos diferenciar claramente un sólido de un líquido de un gas. ¿Y cuáles son las características que vamos a resaltar en el estudio de los sólidos, líquidos y gases? Principalmente el ordenamiento. Bien, acá en los sólidos vemos que las partículas,
bien, están sumamente ordenadas, poseen un orden, bien, que en realidad este orden se debe a las fuerzas de atracción que existen entre las distintas moléculas. Bien, estas fuerzas de atracción, que también se denominan fuerzas de cohesión, son mayores que las fuerzas de repulsión. Bien, en los sólidos siempre vamos a encontrar estructuras altamente ordenadas. Bien, mientras que en los líquidos, las fuerzas de atracción y de repulsión son similares. Vamos a ver que las partículas se mantienen a distancias similares, pero en este caso las fuerzas de atracción, si nosotros las comparamos con los sólidos, son menores. Y fíjense, en los gases encontramos unas moléculas con un alto desorden, bien, en donde las fuerzas de atracción son muy débiles, casi nulas, bien, y las fuerzas de repulsión son mayores, bien, o presentan su valor máximo. Entonces acá tenemos un estado sumamente desordenado, acá tenemos un estado bien prácticamente de estructura cristalina con un orden muy notorio, y un estado intermedio que es de los líquidos. Bueno, esto es básicamente las propiedades generales del estado sólido, del estado líquido y del estado gaseoso. Y muchas veces nosotros debemos conocer los parámetros a los cuales se mantienen, ¿no? Y esto es muy importante, referenciar siempre el valor de la temperatura y de la presión. Bien, ¿a qué presión y temperatura nos referimos para cada uno de estos estados? Bien, porque son valores que van a alterar directamente el estado de agregación, o van a poder influenciar de alguna forma de que una sustancia sea sólida, líquida o gas. Bien, si nosotros tomamos a la molécula del agua a una determinada temperatura, bien, si es la temperatura ambiente, bueno, vamos a encontrar un agua en estado líquido. Bien, pero si es una temperatura bajo cero, el agua ya va a adquirir un estado sólido, y si es a mayor de 100 grados centígrados, vamos a encontrar un estado gaseoso principalmente. Bueno, estos son algunos de los cambios de estados que ustedes van a poder encontrar en la cartilla. Bien, estos cambios de estado reflejan un proceso para cada uno de ellos. Bien, y refleja cómo se denomina el proceso por el cual, por ejemplo, el sólido pasa a gas a través de un proceso de sublimación. Bien, cuando hay una sublimación, por ejemplo, y en qué condiciones. Bien, y acá es donde se torna importante los parámetros a los cuales se refiere el proceso. Bien, siempre aclarando la presión y la temperatura. ¿Cómo se llama el proceso por el cual un gas pasa a sólido? Bien, como deposición. Bien, fíjense, de sólido a líquido se denomina fusión, muchas veces licuación también se denomina, o de líquido a sólido, solidificación. Así lo mismo para la ebullición y para la condensación. Básicamente, los procesos que nosotros, o los más importantes, sobre todo para el organismo humano, bien, recuerden que bueno, el organismo humano va a determinar sus condiciones, sobre todo cuando ustedes estudian la homeostasis, bien, van a estar regulados a una presión y a una temperatura, bien, que son magnitudes que nosotros las vamos a estudiar cuando veamos la parte de la materia que se denomina biofísica, bien, en donde no solamente estudiamos las magnitudes
bien, las magnitudes corporales o características que, por ejemplo, un enfermero debe tomar en, en su lugar de trabajo a través de la toma de los signos vitales, como la presión y la temperatura. Bien, este es el sentido que nosotros tenemos que ver. Bien, ¿cuál es nuestra relación o qué vamos a estudiar en química con lo que nos toca en un futuro ejercer como ustedes como profesionales de la enfermería o como enfermeros universitarios? Bien, el hecho siempre es muy importante de que ustedes puedan relacionar todos estos conceptos con el organismo, ¿bien? Y las funciones que llevan a cabo, o las funciones que se llevan a cabo en el organismo. Bueno, acá también en la cartilla van a ver bien distinguido en el gráfico de lo que es van a ver que hay una escala termométrica, bien, en grados centígrados. Bien, fíjense las temperaturas a las cuales se manifiesta el punto de fusión y el punto de ebullición. Bien, y fíjense que marcan la temperatura a la cual básicamente coexisten las dos presiones. Bien, para el caso del punto de ebullición, bien, marcar la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido, en este caso agua, iguala a la presión atmosférica. Bien, por debajo de este punto de ebullición, nosotros vamos a tener agua en estado líquido y por encima de este punto de ebullición, agua en estado gaseoso. Bien, lo mismo para el punto de fusión. Bien, por encima del punto de fusión de los 0 grados centígrados, nosotros vamos a tener agua en estado líquido y por debajo de esta temperatura, el agua en el estado sólido. Es muy importante en este sentido, cuando hablamos de cambio de estado, bien, cuáles son las características anteriormente mencionadas, ¿no? Cómo se disponen las moléculas en un estado sólido, bien, con una estructura altamente ordenada, bien, cómo se encuentran en estado gaseoso, con una estructura altamente desordenada, y cómo se encuentra en el estado líquido con una estructura intermedia. ¿Cómo son las fuerzas de cohesión en el estado gaseoso? Y mayores que la de atracción. ¿Cómo son las fuerzas de cohesión en el estado sólido? Bueno, muchos menores que la fuerza, perdón, la fuerza de cohesión son mucho mayores que la fuerza de repulsión. Bien, y en el líquido, ¿cómo disminuyen esta fuerza de cohesión en relación al sólido? Bueno, son básicamente características principales. Antes de seguir con este tema, bueno, la próxima clase que nosotros vamos a tener va a ser el día de mañana, bien, el día martes 20 a las 15 horas también. El día miércoles y jueves vamos a tener clases teóricas a las 11, bien, a las cuales ustedes pueden concurrir de forma sincrónica. Sin embargo, también van a quedar grabadas en el canal de YouTube. Pero a partir del día miércoles, esto es miércoles 21, jueves 22 y viernes 23, van a comenzar lo que son las clases de consulta, bien, o las tutorías. Esto van a ser a la hora de 20 a 21 horas, y principalmente vamos a ver aquellos temas desarrollados en la clase. Bien, nosotros, bueno, ya para el día miércoles deberíamos estar desarrollando
la teoría correspondiente a átomos, moléculas y iones, lo que es tabla periódica y la primera parte de lo que son los compuestos inorgánicos. Esa consulta más la clase de hoy sería desarrollada el día miércoles a las 8 de la noche. Bien, el día jueves a las 8 de la noche, bueno, ya veríamos la parte de compuestos inorgánicos, que siempre es lo que más les cuesta por ahí a los estudiantes, ¿no? Y veríamos principalmente o evacuaríamos las dudas en relación a las distintas familias y cómo se forman y cómo se nombran, ¿no? Lo que es nomenclaturas y reacciones, información. La veríamos en clase jueves, si es posible también la primera parte de los compuestos orgánicos, y el viernes cerraríamos ya con lo que es biomolécula, la parte de los compuestos orgánicos que faltaría ver de la clase jueves, y el último tema que es medidas y soluciones. Bien, en relación a los ejercicios, a la parte práctica, solamente nos vamos a referir a los ejemplos de las cartillas, ¿no? En la evaluación. Todo lo que esté escrito en la cartilla va a ser susceptible de ser evaluado. Bien, tal y cual me parece que ya le han venido anunciando en las distintas clases. A ver si puedo salir de esta pantalla. Bueno, a continuación vamos a ver bien lo que son las propiedades de materia. Bien, esta sección bien, se estudia indistintamente tanto cuando se comienza con el estudio de la física como cuando se comienza con el estudio de la química. Bien, y tiene que ver básicamente bien, de la materia. En una primera clasificación, las propiedades de las materias pueden ser físicas o químicas. Bien, y hay una diferencia fundamental entre estas dos propiedades, bien, debido a que las propiedades físicas pueden ser observadas, bien, o medidas, si se quiere decir en términos físicos, sin afectar su composición. Bien, principalmente su composición química. Bien, y las propiedades químicas son aquellas que afectan esa identidad química, bien, por el cual a partir de unas propiedades químicas, que son básicamente reacciones químicas, se obtiene otro tipo de sustancia. Bien, entonces las físicas no modifican la composición química y las propiedades químicas sí modifican esa composición. Fíjense que hay varios ejemplos de propiedades físicas. Para el caso importante estudiarla, para aquellas que, como por ejemplo acá en el cuadrito que le da en la cartilla, o se le da la cartilla, bueno, acá hay tres ejemplos bien definidos, ¿no? Por ejemplo, la ductilidad. Bien, recuerden que una propiedad física siempre resulta de un cambio físico, ¿no? Si nosotros
queremos clasificar una propiedad en física o química, lo primero que tenemos que hacer es observar si hay un cambio en la identidad química. Bien, para la ductilidad, por ejemplo, solamente consiste en el estiramiento en este caso, de un trozo de cobre en un alambre delgado. Bien, acá no hay un cambio en la identidad del cobre, bien, sino que solamente implica un cambio de forma. Bien, para el punto de ebullición, fíjense que el punto de ebullición marca una temperatura a la cual el líquido o la fase líquida pasa a una fase gaseosa. Bien, por ejemplo, el agua en ebullición, que implica un cambio de estado. Bien, no hay tampoco un cambio en la identidad del agua. Y para el caso de la solubilidad, bien, como ejemplo también de otra propiedad física, solamente hay una disolución a través de, de poder disolver, en este caso, un soluto como el azúcar en agua, bien, para obtener agua azucarada. Y acá, en este caso, hay un cambio de apariencia. En ninguno de los tres casos implica un cambio en la identidad química. Fíjense que para el caso de las propiedades químicas, bien, nosotros ya tomamos definitivamente un cambio químico que va a ocurrir a través de una reacción química. Bien, por ejemplo, para la oxidación, que es una propiedad química, bien, si nosotros, bueno, hay muchos ejemplos de oxidación, bien, pero básicamente en una oxidación siempre hay un común, que es la presencia del oxígeno en muchos casos, ¿no? En realidad hay una metabolización en el organismo que depende principalmente de la cantidad de oxígeno. Bien, pero dando un ejemplo más sencillo, podemos decir que el hierro, que es gris y brillante, se combina con el oxígeno gaseoso para formar óxido anaranjado rojizo. Bien, acá ya hay una formación de otro compuesto a partir de dos distintos. Bien, acá el hierro y el oxígeno se combinan para formar otro tipo de sustancia, ¿bien? Que en este caso es el compuesto del óxido. Bien, fíjense en la combustión, un trozo de pino se quema con una llama que produce calor, ceniza, dióxido de carbono y vapor de agua. Bien, acá también hay una materia orgánica que genera dióxido de carbono, bien, y que va a generar agua a partir de lo que es la quema de la madera. Bien, acá claramente hay un cambio en la identidad química y en los casos anteriores no hay un cambio en la identidad química. Bien, estas propiedades que no cambian la identidad química se denominan propiedades físicas y aquellas que cambian la identidad química se denominan propiedades químicas y son producidas a partir de reacciones químicas. Bueno, estas reacciones químicas ya van a ver cuando estudien la química orgánica. Es muy importante porque son características de algún tipo de familia. Entonces, es bueno ya conocer estos conceptos de cuando hay una propiedad química de por medio y cuando hay una propiedad física para poder entender cuando veamos el estudio de las moléculas y compuestos orgánicos. Bien, lo mismo para los compuestos inorgánicos, que hay muchas reacciones de caracterización o que muestran unas características en particular de alguna familia. Bueno, esa es la primera clasificación de las propiedades de la materia. Otra clasificación que está relacionada con las propiedades de las materias son aquellas que se estudian al clasificar a las propiedades de las materias como intensivas o extensivas. Bien, ¿cuándo son propiedades intensivas? Cuando son independientes
de la cantidad de materia. Bien, esto, dicho en otras palabras, no dependen, digamos, de la masa, por ejemplo, de la materia. Bien, dentro de estas propiedades intensivas, a su vez hay, o existen dos tipos de sustancias, o dos tipos de propiedades, perdón. Bien, por ejemplo, aquellas que se pueden apreciar por medio de los sentidos, que básicamente son las propiedades eh, organolépticas, bien, como el calor, perdón, como el bien, al sonido, en donde básicamente no van a depender de la cantidad de materia, y otras que se van a calcular. Bien, fíjense que acá aparece el término y ya aparece una fórmula, bien, que define lo que es la densidad, bien, que va a ser el cociente entre la masa del compuesto dividido el volumen en el cual está contenido. Bien, y acá hay un ejemplo muy sencillo, bien, donde plantea el suero fisiológico. Bueno, el suero fisiológico básicamente es un medicamento, bien, ustedes ya lo deben conocer. Bueno, cuando hablamos de suero, lo primero que se refleja es un sachet, bien, de plástico, de 500 mililitros, la mayoría, bien, o de medio litro, que contiene una solución de cloruro de sodio, bien, pero no es una solución cualquiera de cloruro de sodio, sino que tiene una concentración determinada que es el 0,9%, bien, que además debe ser apirógena y estéril. Bien, y debe estar aprobada en este caso por lo que es el ANMAT, bien, que es el que aprueba los medicamentos y la especialidad de farmacia. Bien, y la hace apta para su administración. Bueno, fíjense que un suero fisiológico, una disolución de cloruro en agua, cuya densidad es de 1,005 gramos por mililitro. Bueno, nosotros ya en la última unidad, esto es solamente un adelanto, bueno, vamos a ver que la masa generalmente se mide en gramos y el volumen en mililitros. Bien, obviamente que la densidad siempre va a tener unidades de masa sobre volumen. En este caso, 1,005 gramos por mililitro sería un dato, bien, que es la densidad del suero fisiológico. Bien, si se tiene un sachet de 500 mililitros, eh, cuántos gramos de sal o de cloruro de sodio tendría? Bueno, acá es muy sencillo, debemos aplicar esta fórmula, bien, que me dice que la densidad es igual a masa sobre volumen. Bien, ¿qué me están pidiendo? ¿Cuántos gramos? Entonces yo lo primero que hago es despejar de esta fórmula el valor o lo que va a valer la masa. Bien, como el volumen está dividiendo a la masa, bien, y yo necesito despejarlo, o sea, que la masa quede de un solo lado para calcular, entonces, este está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces yo voy a decir que la masa va a ser igual para este ejercicio a la densidad multiplicada por el volumen. Reemplazando los términos, yo voy a tener que la masa va a ser igual a 1,005 gramos por mililitro, multiplicado el valor del volumen dato, que en este caso es 500 mililitros. Bien, hago el producto de 1,005 por 500 y me va a dar el resultado, bien, masa igual a 502,5 gramos. Bien, entonces, de esa forma quedaría desarrollado o resuelto el ejercicio. Bueno, vamos a continuar con el último concepto que está relacionado con propiedad extensiva. Bien, nosotros ya habíamos dicho
que las propiedades extensivas son aquellas propiedades que van a depender de la cantidad de materia. Bien, también se denominan propiedades generales, bien, y tienen la particularidad de que muchas de estas propiedades van a aumentar su valor con el aumento de la masa. Bien, o con el aumento de la cantidad de materia. Bien, fíjense que estas propiedades las poseen todas las sustancias de manera general, y algunas de estas propiedades son la masa, el volumen, el peso y la inercia. Bien, la masa, menor masa. Bien, espacio que ocupa un cuerpo, que también define a lo que es el concepto de materia. El peso, bien, que es básicamente la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre los cuerpos, y se la puede calcular bien a través o multiplicando la aceleración de la gravedad por la masa del cuerpo. Bien, si yo aumento la masa o la cantidad de materia, también va a aumentar el peso del cuerpo. Y la inercia, que la vamos a ver cuando estudiemos dinámica, bien, como una de las leyes de Newton, que es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de movimiento o de reposo mientras no exista una causa que la modifica y se relaciona con la cantidad de materia. Van a tener mayor o menor inercia según la cantidad de materia. Entonces, es muy distinto a las propiedades intensivas, bien, por ejemplo, el punto de fusión o el punto de ebullición, que son temperaturas que van a valer tanto para, por ejemplo, para 5 mililitros de agua que para 100 mililitros de agua. ¿Bien? Van a tener el mismo punto de ebullición o de fusión. ¿Bien? Pero si nosotros consideramos el peso del agua, bueno, vamos a ver que claramente son diferentes. Bien, que 5 mililitros de agua no pesan lo mismo que 100 mililitros de agua. Bueno, esa es la diferencia fundamental que existe entre una propiedad intensiva y una propiedad extensiva. Una va a depender de la cantidad de materia, bien específicamente, y la otra va a ser independiente. Bueno, hay también otros ejemplos. Yo les voy a pedir, bueno, que ya vayamos viendo cuáles son estos ejemplos, y vamos a presentar, bueno, lo que vamos a ver en la otra clase. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. La otra clase, bueno, vamos a ver átomos, moléculas y iones. Bien, es importante, acá hay un avance, digamos, próxima clase, de lo que es la composición de un átomo. Bien, ya en la otra clase vamos a estudiar qué son los átomos. Bien, vamos a ver que hay elementos monoatómicos, elementos diatómicos. Bien, pero básicamente tiene que quedar la idea que todo átomo tiene dos regiones bien definidas y bien diferenciadas. Bien, una dada por el núcleo, bien, que ocupa un espacio muy pequeño, bien, pero que se caracteriza por ser pesado, bien. Es una región bastante densa, donde nosotros vamos a encontrar partículas que componen a este núcleo, bien, que se denominan, bueno, partículas subatómicas nucleares, y que específicamente son los protones y los neutrones. Bien, rodeado, esta región del núcleo, rodeado por bueno, hoy por hoy se sabe que es una nube formada por electrones, que esta nube representa el volumen prácticamente del átomo, ya que ocupa una gran región
del espacio, pero que se caracterizan por ser sumamente liviano, bien, de una masa casi despreciable, y que en donde vamos a encontrar específicamente las partículas subatómicas, que son los electrones. Bien, nosotros cuando hablamos de reacciones químicas, bueno, y ya la vamos a ver la próxima clase, o de formación de compuestos, bien, de esta estructura, las únicas que participan, digamos, en la formación de compuestos son los electrones. Bien, y dentro de esta nube electrónica, de electrones, los que mayor participación tienen son aquellos electrones que están lo más externamente posible, que esto se denominan electrones de valencia. Bueno, esta es una aproximación. Bien, bueno, acá hay una figura, una estructura atómica, pero, bueno, recordarles, bueno, estos están dispuestos en órbitas, ¿no? Antiguamente se creían que eran órbitas circulares, bueno, hoy se saben que son funciones matemáticas llamadas orbitales. Bien, pero vale la figura para establecer claramente dónde se encuentran las partículas subatómicas del protón y neutrón, principalmente concentradas en una región muy pequeña de volumen casi despreciable, pero que se caracteriza por ser pesado, porque tiene dos partículas subatómicas, protón y neutrón, y que representan la mayor parte de la masa del átomo. Y una región voluminosa, bien, o nube electrónica formada por electrones. Bien, ya la próxima clase vamos a continuar con este tema. Bueno, esto es también, esto también lo extraje de la guía que ustedes tienen. Bien, acá hay un mapa conceptual. Fíjense que a partir de las moléculas orgánicas se forman las células. Bien, nosotros para llegar a ver las moléculas orgánicas, primero tenemos que ver la materia, tenemos que ver los átomos, las moléculas, tenemos que ver los compuestos inorgánicos, y después pasamos a ver las moléculas o compuestos orgánicos. Bien, que son básicamente las que forman las estructuras principales de la célula. Bien, fíjense, en la célula, las moléculas orgánicas son las que conforman las cadenas principales del carbono. Bien, las moléculas orgánicas están a cargo de lo que es la química orgánica, principalmente. Fíjense que a su vez, bueno, se combinan con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, que son los elementos o los bioelementos que nosotros habíamos nombrado en esta primera clasificación. Bien, que hay un grupo de 20 elementos aproximadamente que forman la vida, y ya después vamos a ver cómo se clasifican estos 20, bien, pero son elementos biogénicos primarios, y esas combinaciones forman lo que son las biomoléculas, bien, que son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Bueno, en la sección 5, pero principalmente son estas biomoléculas el objeto de estudio de lo que es la química biológica, que es lo que ustedes van a cursar después de este cursillo. Bueno, hasta acá vamos a llegar, solamente hace una clase de presentación, ya mañana continuamos con el resto de la teoría. Bien, lo mismo para lo que va a ser la clase del miércoles, y el miércoles a la noche ya vamos a estar en condiciones de hacer la primera clase consulta a las 20 horas. Bueno, la bibliografía principal de los contenidos, bueno, están dadas en la bibliografía del Brown y en la bibliografía del Chang, si alguno quiere consultar. Bueno, esto ha sido la clase de hoy, o todo por hoy. Bien, yo vuelvo a
a la pantalla. Hola, hola, a ver si hay alguna consulta, si no, podemos continuar el día de mañana y ya vayan agendando, por favor, todas las consultas para el día miércoles. La idea es poder completar el dictado de la teoría principalmente y abordar las preguntas en particular los días de consulta. Bien, sí, el examen, por lo que estoy leyendo, sí, va a ser ya tiene una fecha, esto es por resolución, en el mes de febrero, así que van a tener, eh, traten de aprovechar todas estas clases, o por lo menos de ver los videos, bien que van a estar subidos en YouTube, y ya ir separando las consultas pertinentes para verlas el día miércoles, jueves y viernes. Bien, sí, el mapa me parece que está en la página 108, pero es para que ustedes empiecen a relacionar con el contenido de las otras materias. No es que en química se van a ver cosas o conceptos que no estén relacionados, por ejemplo, con la anatomía, la morfofisiología. Bien, eso ya tienen que empezar a entender que en las carreras de salud, eh, todos, bien, o la mayor parte de los conceptos sobre todo para el tratamiento de alguna enfermedad, alteración, patología, bueno, siempre van a haber algunos conceptos químicos, van a haber conceptos anatómicos, van a haber conceptos fisiológicos. Bueno, mañana continuamos a las 11, perdón, a las 15 horas, mañana es martes 20 de diciembre, vamos a continuar a las 15 horas. Tengan ustedes buenas tardes y hasta mañana. Disculpe, profe, Sí, lo que nos queda una duda la mayoría, ¿cómo será el examen? ¿Un múltiple choice o nos citarán allá sí, para el hacer examen va a ser interpretación? múltiple choice. Bien, igualmente yo voy a consultar y sí, va a ser en el mes de febrero, así que bueno, vamos a poder ver bien el contenido de esta materia o de este módulo que sí parece bastante extenso y traten de concurrir a, a las clases y a las clases de consulta. Bueno, chicos, muchas gracias. Ya lo relacionado con la evaluación lo vamos a estar explicando entre el día jueves y viernes.